muy grande presentar a mi provocador de inicio en la vocación, incitador, formador. Mi director de tesis es José Ramón Lizarrague, doctor ingeniero agrónomo, profesor todavía de la Universidad Politécnica de Madrid, que lleva 44 años de dedicación a estudiar, a viajar, a trabajar y a escuchar, que es importante. Compagina su profesión, su lugar en la universidad desde hace unos cuantos años con la actividad de asesoría o consultoría vitivinícola, la empresa Giviti. Y yo, como principal rasgo que destacaría de José Ramón, claro, seguramente de forma subjetiva por mi amistad con él, es que tiene un gran valor porque ha sabido generar inquietud en muchos de los que se incorporaban a la profesión de este sector en su más amplio ámbito. Y prueba de ello es que muchos de sus alumnos, seguidores, están repartidos por toda la geografía española en labores de tal. Así que, José Ramón, no me quiero extender porque tendría para media hora y no es lo que conviene. Lo que conviene eso. Así que adelante, José Ramón. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer las palabras que me ha dedicado mi amigo Jesús Yuste, con el cual he compartido labores o trabajos profesionales, pero especialmente una relación personal. Bueno, siempre empiezo de la misma forma. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes la presencia en el congreso dedicado a Duero Wine o al vino del Duero. Agradecer a los organizadores de forma muy particular, lógicamente, a la Junta de Castilla y La Mancha, que es la que ha hecho realmente posible. Digo, de León, perdón. Junta, bien, bien. Junta de Castilla y León, que ha hecho posible la realización de este congreso. Y sin más, pues voy a dar comienzo. Lo que no sé es cuándo le voy a dar final, pero bueno, intentaré ajustarme. Bueno, el río Duero ha dado lugar a ya muy reconocidas zonas vitivinícolas, tanto en España como en Portugal. Para mí, el sistema de conducción es una de las decisiones más importantes que tiene en la viticultura, porque, como su nombre indica, es un sistema, no es una técnica, es un conjunto de factores, de elementos que contribuyen a dar lo que llamamos las características arquitectónicas o geométricas al viñedo. Realmente, tanto en la zona del Duero, salvo excepciones, de forma tradicional ha habido dos formas de conducción: los vasos, desde muy antiguo, y, por supuesto, las espalderas, que se han desarrollado fundamentalmente en las últimas décadas como alternativa a las formas libres en vaso. También quiero dejar en consideración que tanto en España como en otras partes del mundo se han desarrollado múltiples de sistemas de conducción alternativos que en estos momentos, para mí, cobran especial interés. Cobran especial interés porque estamos en una situación ambiental de cambio climático, de calentamiento global, porque hay un cambio en los gustos por los vinos, hoy lo han comentado, en los gustos del mercado, y además hay un cambio en la situación social por la disponibilidad de mano de obra y también un cambio importante que es de carácter económico. Por eso, contemplar sistemas de conducción alternativo no es para sustituir nada de lo que tenemos, pero sí, por lo menos, para tenerlo en consideración. Bueno, hay múltiples, que luego veremos, sistemas de conducción alternativos que algunos pueden resultar particularmente de interés también para
nuestra viticultura. Bien, en principio, el sistema de conducción, o lo que vamos a contemplar, es que es un conjunto de factores y elementos que deben contribuir a dar resultados de potenciales enológicos y rendimientos adecuados. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca del sistema de conducción como elemento determinante de potencial enológico y rendimiento adecuado. Son muchos los factores que podemos considerar. Yo me voy a centrar fundamentalmente en algunos de ellos. El sistema de conducción, en principio, debería proporcionar a nuestro viñedo una situación de equilibrio entre el potencial vegetativo y el potencial productivo. Debemos conseguir un equilibrio entre lo que es los elementos vegetativos y el rendimiento de la cosecha. Hoy por hoy, pues se pueden medir y se pueden cuantificar. Yo creo que es importante pasar de una situación indefinida a una definida. Podemos, como índices o indicadores del equilibrio de las plantas, de forma muy general, empleamos en viticultura dos indicadores ya de uso bastante común. Uno de ellos, siempre doy al botón que no debo. Uno de ellos es el índice de Rabat y el otro es el denominado vigor. El índice de Rabat es un indicador interesante, muy sencillo de determinar, que establece la relación entre la cantidad de cosecha producida y el peso de los residuos de poda que se obtienen en la misma unidad de referencia, por cepa o por unidad de superficie. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Cuál es el indicador, el índice que debemos nosotros alcanzar? De forma general, se dice que cuando la relación entre la cosecha que obtenemos y el peso de los sarmientos o el peso de los residuos de poda está en un intervalo de 3 a 8, pues se considera más o menos adecuado. No quiere decir que siempre sea el correcto. Cuando es menos de 3 es bajo y más de 10 indica ya excesos de rendimiento y normalmente desequilibrios en la planta. El vigor hace referencia al peso medio de los sarmientos, que es otro elemento determinante que debemos conseguir con nuestros sistemas de conducción de forma adecuada. Es difícil cuantificar cuál es el vigor adecuado que deben tener nuestros viñedos, porque los factores ambientales y particularmente los factores genéticos pueden dar lugar a distintos niveles. En términos generales, consideramos que un viñedo está equilibrado y con valores moderados cuando sus sarmientos pues vienen a pesar del orden de 30 a 50 gramos. Con menos de 20 gramos, pues decimos que el vigor es excesivamente bajo, presentaría un desequilibrio y posiblemente, ahora haré alguna reflexión, con más de 60 gramos los viñedos podemos considerar que tienen un exceso de vigor. Pero esto, repito, voy a poner un ejemplo, no es generalizable, voy a dar mi opinión, que no sé si tendré razón o no. Hay viñedos, por ejemplo, o variedades o genotipos, por ejemplo, como el tempranillo, o que puedes obtener potenciales enológicos muy grandes en viñedos vigorosos, realmente muy vigorosos. Sin embargo, una variedad como el tempranillo es una variedad, en términos generales, que el potencial enológico se reduce de forma importante cuando los rendimientos son excesivos. Es decir, teme mucho más el exceso de rendimiento que el exceso de vigor.
Pero si viéramos una variedad, por ejemplo, como Cabernet Sauvignon, en Cabernet Sauvignon es muy difícil hacer vinos buenos y vinos equilibrados en viñedos vigorosos. Es prácticamente imposible. Necesita debilidad, es decir, que el factor genético nos podría ayudar a interpretar. Simplemente pongo algunas imágenes para acompañar. Otro aspecto importante de nuestros sistemas de conducción es que sean capaces de alcanzar una relación adecuada entre la cantidad de hojas que se desarrollan en el viñedo y la cantidad de cosecha que tenemos en el mismo. Para ello, tenemos que conseguir que el crecimiento de los pámpanos que hemos dejado sean crecimientos adecuados para que finalmente alcancen correctas relaciones entre la cantidad de hojas y la cantidad de racimos. Para eso va a depender de la variedad, va a depender de las condiciones ambientales, la cantidad que necesitemos. Es decir, en una climatología con mucha radiación podemos necesitar menos, pero si tenemos, por ejemplo, el estado de la vegetación no es adecuado, posiblemente nuestra cantidad de hojas necesarias para desarrollar nuestra cosecha y conseguir las composiciones adecuadas deberá ser mayor. El tipo de vino también queramos producir, es decir, que esa relación tampoco es nunca un valor estable. ¿Cuál es la cantidad que debemos conseguir? En términos generales, en viticultura, cuando tenemos cantidades menores de 0,7 metros cuadrados de hojas externas por kilo de cosecha, normalmente son índices bajos que solamente permiten alcanzar ciertos potenciales posiblemente enológicos o necesitan que las hojas sean fotosintéticamente muy activas. La mayor parte del viñedo, la mayor parte de la bibliografía recoge que índices más o menos equilibrados en la viticultura se mueven en relaciones del orden de 0,8 a 1,3 metros cuadrados de hojas por cada kilo de cosecha. Y aquellos viñedos que precisan o que tenemos con más de 1,4 metros cuadrados de hoja se consideran ya índices muy elevados. Bien, para alcanzar esta superficie foliar, lo que es importante es tener la carga en pámpanos adecuada y que los pámpanos desarrollen, o el conjunto de las plantas, el número de hojas suficientes y con el tamaño de hojas adecuado. Aquí he puesto un pequeño ejemplo, que por ejemplo, si nosotros tenemos hojas de 150 centímetros cuadrados y hemos desarrollado en nuestro crecimiento 18 nudos, pues nuestros pámpanos desarrollarían un área foliar del orden cada uno de 0,27 metros cuadrados. Si nosotros consideramos que nuestro viñedo, para vegetar adecuadamente, fructificar y garantizar la perennidad, necesita 1 metro cuadrado de hojas por cada kilo de cosecha, quiere decir que cada pámpano no debería tener más allá de 250 gramos de cosecha. ¿De acuerdo? Y otro aspecto importante es que en un viñedo no solamente tenemos pámpanos principales que captan la radiación, hacen fotosíntesis y desarrollan nuestra cosecha, sino que hay pámpanos laterales, los nietos, que también pueden contribuir de forma positiva o de forma negativa. Nosotros, en cuanto que van a contribuir al área foliar, en términos generales podemos decir que un viñedo que presenta del orden de menos de 5 nietos
por sarmiento y que son cortos, todos de menos de 20 o menos de 30 centímetros, pues es un número de nietos que podríamos considerar relativamente bajo. Un viñedo moderado sería cuando presenta de 5 a 10 nietos cortos o medios en el viñedo, y sería excesivo cuando presenta, por ejemplo, pues 10 nietos que dan lugar a más de 70 centímetros de crecimiento de estos nietos. Bien, otro aspecto que es importante es que las hojas no solamente garanticen el crecimiento, sino que lleguen en un estado sano y activo al periodo de maduración, para que la actividad fotosintética sea óptima. Todo principio del crecimiento, todo principio de la producción es lógicamente la fotosíntesis, la capacidad de interceptar radiación y de transformar anhídrido carbónico inorgánico en carbono orgánico. Ese es el principio fundamentalmente de todo, y eso se debe cumplir a lo largo de todo el ciclo. ¿De qué va a depender el que lleguemos a la maduración con un área foliar sana y activa fotosintéticamente? Pues en una parte importante la disponibilidad de agua. El estrés hídrico es un enemigo importante. Va a depender el que lleguemos de que hayamos ajustado bien o mal la cantidad de sarmientos y la cantidad de racimos, el estado sanitario de las hojas, que puede ser alterado parasitaria o no parasitariamente. Por ejemplo, pues ¿qué voy a decir? El oidio o los ácaros, o alteraciones no parasitarias como la sobreexposición de las hojas, el calentamiento global, el exceso de radiación puede ser negativo, y también va a depender del estado nutricional. Este aspecto, lógicamente, no es positivo para garantizar una buena composición de la uva y tampoco un rendimiento adecuado, sino que lo que vamos a precisar de alguna forma es que nuestras plantas lleguen al periodo de maduración con las hojas sanas y activas, que es un aspecto fundamental que debemos cuidar en nuestro viñedo. Bueno, recientemente Zazo y Pony, que han hecho una revisión que han publicado ahora en enero de 2024, una revisión muy interesante sobre sistemas de conducción y su adecuación frente al calentamiento global. En ello, ellos ponen de manifiesto que respecto al máximo de fotosíntesis que puede realizar una hoja que estuviera en condiciones idóneas a lo largo de las distintas condiciones de iluminación, los sistemas de conducción, como aquí pone el Sproul o la espaldera, pueden presentar potenciales fotosintéticos muy diferentes, y por tanto la capacidad productiva y la capacidad cualitativa se verá afectada. Bien, un aspecto más a considerar y que debe darnos nuestro sistema de conducción es que el área foliar debe estar bien distribuida, debe ser poroso, debe haber huecos entre las hojas deben estar nunca amontonadas, bien expuestas, sin sobreexposición continua a la radiación, y particularmente esto es importante, lógicamente, en zonas cálidas y en zonas que se van a ver afectadas por el calentamiento global. Para ello, los sarmientos tienen que estar bien conducidos de tal forma que permitan alcanzar condiciones microclimáticas favorables para su actividad, condiciones de luz, de temperatura y de estado higrométrico. Bien, esto era un ejemplo simplemente. Nosotros, yo pienso que en la tendencia de futuro debería ir a que
el área foliar nuestra esté toda o mayoritariamente en el exterior de nuestras plantas. Área foliar bien expuesta. Nosotros, en términos generales, no conducimos bien nuestros viñedos. Generalmente hay un exceso de amontonamiento. Eso es una pérdida de posibilidades de emplear adecuadamente los recursos, porque no están bien conducidas las hojas. Y en la tendencia de futuro, pienso también que deberíamos tender a que las uvas estuvieran bien iluminadas, pero a la sombra, no con radiación directa, salvo situaciones particulares. Las hojas, cuando están expuestas, la fotosíntesis es más eficiente, porque las hojas, mira, en una planta normal que tuviera varias capas de hojas, más del 90 al 95% de la fotosíntesis la hacen las hojas que están en el exterior. El resto parasitan y además generan un problema, porque las hojas que están en el interior y a la sombra son exportadoras de potasio. Tienen que equilibrar el flujo de masa. Entonces, las hojas que están a la sombra, como no transportan fotoasimilados hidratos de carbono, contribuyen al transporte de potasio. ¿Y el resultado qué es? Bueno, pues que cuando las tenemos bien expuestas, los pH son más bajos en viñedos porosos que en los viñedos amontonados. Y por otra parte, las uvas deberían estar a la sombra, muchas veces con buena iluminación para la sombra. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más bajas y disminuye en parte, que a veces es interesante, la respiración del ácido málico. El resultado es que uvas a la sombra normalmente suelen dar lugar a pHs en términos generales más bajos. Esto es amontonamiento, ¿de acuerdo? Y esto es un viñedo pues, bien expuesto, con la superficie foliar mayoritariamente en el exterior de la planta. Otro aspecto que tenemos que cuidar de nuestro sistema de conducción es que los racimos estén bien distribuidos en la planta, que tengan buenas condiciones microclimáticas para regular el metabolismo y que no haya ningún amontonamiento, ni las hojas ni los racimos. Los viñedos tienen que ser porosos y un racimo no debería tocar nunca a otro. Deberían estar separados y llevar un poco los racimos a situaciones donde la posición tuviéramos como referencia la ley del puño. Es decir, que cupiera un puño siempre como mínimo entre los racimos y mejor en horizontal que no en vertical. Nunca deberían estar en contacto, sino que deberían estar bien espaciados con buenas condiciones para regular precisamente el metabolismo de la uva, que estén sanos y sin alteraciones tanto parasitarias como no parasitarias, para que puedan expresar su potencialidad. Tienen que estar protegidos y no externos en zonas calurosas y cálidas en términos generales y adecuadamente expuestos cuando sean zonas frescas o frías. Eso, lógicamente, depende de las condiciones. Para mí, alejados o próximos al suelo, según se busque o no atenuar la reflexión del suelo y la emisión nocturna calorífica en forma de onda larga desde el suelo. Es decir, que la altura también juega un papel fundamental, la altura de racimos con respecto al suelo. ¿Por qué es importante el microclima de racimos? Como dicen Kuhn y sus colaboradores, porque el metabolismo de la uva y la composición de la misma está totalmente condicionado, no lo voy a decir, por las condiciones microclimáticas, la luz, la radiación ultravioleta, la temperatura o el estado hídrico son totalmente determinantes. Esto es muy largo, pero lo voy a resumir. Lo resumo de forma... Bien, muy bien. Voy a tratar de resumir... vale, ya veo que me están dando la hora y la estoy viendo, muy bien. O sea, me queda bien, voy bien, voy muy bien de tiempo. Muy bien,
Vamos a ver. El microclima de racimos es un aspecto esencial para alcanzar objetivos de potencial enológico y también de rendimiento, porque afectamos no solamente a la composición, sino al tamaño de las uvas y a muchos otros factores. Da igual, en todos los climas y en todos los cánopios de sistemas de conducción deben ser porosos. Y hay que evitar siempre los amontonamientos, tanto de hojas como de racimos. En todos los climas, luego otro aspecto importante, que ahí tenemos un hándicap grande, deberíamos mantener un buen estado hídrico para obtener los tamaños de pámpanos deseados y una adecuada funcionalidad de las hojas. El déficit hídrico excesivo es un factor negativo en términos generales. Y luego, por último, yo quería decir que lo que sería interesante para la conducción del viñedo en diferentes climas es también aplicar el riego cuando dispongamos de él, especialmente cuando haya olas de calor. Y una recomendación sería consultar el tiempo de una forma regular para anticiparse a un problema cada vez más serio, que son las sucesivas olas de calor, como las que hubo el año pasado, que afectaron en muchas zonas de la península de forma importante. Bueno, el amontonamiento, lógicamente, nunca es positivo porque es imposible que haya homogeneidad en las uvas y que consigamos los objetivos adecuados. En este caso hay uvas verdes, a medio enverar, enveradas y de todo tipo. Es verdad que a veces se podría hacer el cupaje adecuado en la planta, pero probablemente no se conseguirá. Se consigue mucho más fácilmente cuando las condiciones del racimo son como las que refleja la imagen. Racimos sin amontonar, bien iluminados, pero en muchos casos sin que sean expuestos a la radiación directa. Incluso cuando uno ve condiciones como la de estos racimos, quiere decir que se pueden conseguir potenciales enológicos muy altos y rendimientos de cosechas altos. Me apetece crear un poco de polémica. Cantidad y calidad no son términos opuestos. Nunca lo han sido. No lo son. No. Es que siempre se habla muchas veces debajo de decir, lo que es malo son los rendimientos excesivos. Es decir, si tu potencial es A y superas el potencial de rendimiento, me siguen bien y lo elevas, entonces produces un desequilibrio que baje el potencial enológico. Pero no necesariamente tiene que ser así. Pondré ya, aprovechando la coyuntura, pongo un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tuviéramos un sistema de conducción, por ejemplo, en espaldera, como está muchas veces en esta región. Le digo porque hablo de la espaldera, porque es una conducción sencilla. Que estuviera a 3 metros, que tuviéramos un 90 de altura de vegetación y fuera un viñedo magnífico, con 7 sarmientos por metro lineal. Joder, una maravilla, ¿eh? Todo, no se amontonarían ni las hojas ni los racimos y generaríamos unas condiciones ideales. ¿Qué pasa si yo en ese viñedo, porque tengo recursos, en vez de a 3 metros lo pongo a 1? Y pongo 7 sarmientos por metro lineal, lo pongo a 1,20 y tengo recursos. Y la radiación se capta bien porque no hay un efecto de sombreamiento relativo y tengo recursos para disponer. Ese viñedo daría 3 veces más rendimiento que el anterior. Si uno daba, por ejemplo, en la ribera 6.000 kilos, ese otro daría 18.000. Es peor. ¿Y si genera ese viñedo, por la densidad de plantación, unas condiciones microclimáticas más favorables? Podría ocurrir que un viñedo de 18.000 kilos de uva tuviera un potencial enológico para los mismos tipos de vino superior al de 6.000. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la conducción completa y los recursos que empleamos. Bueno, adecuado crecimiento de las bayas, evolución
de su composición. Eso va a depender del crecimiento y composición de las uvas, evitar crecimientos indebidos, y sería interesante que nuestra pulpa, la piel y la semilla, que es cada vez más difícil, maduren y evolucionen de forma armónica. Esa es la típica curva de crecimiento de las uvas, que depende muchísimo del crecimiento que ha alcanzado antes del embero. Y simplemente quería comentar que hay una fase 1, una fase 2 y una fase 3 que vamos a ver. Todas las fases, siempre estamos hablando del periodo de maduración, pero todo es importante, Dios mío bendito, desde el primer día y desde que plantas el viñedo. En la fase 1, cuando la uva está verde, aumenta el número de células, comienzan a formarse las semillas, aumentan los taninos. Los taninos se forman todos durante la fase herbácea, todos, y los ácidos orgánicos también. Por tanto, vamos a darle importancia también a ese periodo. Aumentan los compuestos de sabor de tipo inmaduro, aspecto negativo. Los aromas son vegetales y herbáceos durante este periodo de la fase herbácea. El sabor, si tomamos la uva, es amargo, es ácido y carece de todo tipo de dulzor. En la fase 2, cuando llegamos a esa meseta de la parada de crecimiento, ya están formadas la totalidad de las células que va a haber en el fruto, que además mucha gente dice que va a actuar sobre las células, y eso es un factor genético. El tamaño de las células es ambiental, el número de células es genético. Las semillas están completamente formadas, no maduras, pero sí formadas, y los taninos y los ácidos dejan de aumentar. Es decir, en parte de la acidez que vamos a tener y de la tanicidad, para bien o para mal, proviene toda de la fase herbácea. Los compuestos son de sabor y aroma son inmaduros, el aroma permanece herbáceo justo antes del embero y el sabor sigue siendo amargo, lógicamente, y ácido. En la fase 3, justo en el embero, esto es un cambio muy importante. El embero es una transición brutal con unas consecuencias enormes en la uva. Bueno, cambia el aspecto y la dureza de la baya. Las bayas pierden la rigidez y empiezan a ablandarse. Aumenta el tamaño de la baya, cambia el color. El azúcar aumenta de una forma enorme en esos días que se está produciendo el embero. Empiezan a disminuir los ácidos, fundamentalmente el málico. El ácido tartárico es mucho más estable, no tiene cambios realmente cuantitativos, lo tiene porque aumentan otros compuestos y entonces el tartárico se manifiesta en menor cantidad y los taninos permanecen constantes en cantidad, pero empiezan a cambiar, empiezan a madurar, a evolucionar, a combinarse entre ellos o con otros compuestos. Y por último, a partir del embero, pues lo que se va a producir es una disminución de los compuestos inmaduros, como son las sensaciones herbáceas, aumentan compuestos maduros en los aromas, bueno, van a dar frutas rojas, florales, hacia frutas negras y mermelada a medida que avanzan. El sabor, los taninos son más dulces, son menos ácidos y el tanino se va haciendo con sensaciones más suaves, la sensibilidad. En algún momento, también voy a decir, los azúcares dejan de aumentar, que a mí me gusta comentar eso, dejan de acumularse y comienza la deshidratación y la pasificación. Vamos a ver, salvo excepciones, las uvas pueden llegar a alcanzar 12,5 grados probables, de forma por acumulación directa de los azúcares. Hay algunas variedades, a veces pasa, por ejemplo, en el tempranillo, el Syrah también es muy típico, que no llega ni a 12 muchas veces. Se quedan parados y todo el aumento de la concentración de azúcares y del alcohol probable es la deshidratación, la pérdida de peso, que en el caso, a veces, por ejemplo, de una variedad como el tempranillo en la Ribera del Duero, pues puede ser, digo en la Ribera del Duero o en otras zonas, puede ser interesante porque el tanino, por ejemplo, del tempranillo es un tanino horrible, es pegajoso, verde, es muy agresivo y necesita mucho tiempo para
alcanzar propiedades adecuadas, y eso lleva consigo la deshidratación de la uva y que el alcohol probable se dispare y muchas veces se nos aumenten también el pH. En fases avanzadas, los sabores varietales terminan por reducirse y lo que percibimos en las uvas no es varietal, es evolución de ciertos compuestos, parte deseables y parte no deseables. Bien, 4 minutos, voy a ir deprisa. Bien. Quiero decir, luego otro aspecto importante para que el sistema de conducción exprese su potencialidad es definir bien el estado de madurez en que se encuentran las uvas y cuál debe ser el periodo o momento de la vendimia, que es mucho más trascendente de lo que creemos. O sea, 24 horas, 48 horas pueden dar cambios muy sutiles en la uva. Y otra cosa importante que ya aprovecho y recomiendo es que las tomas de muestra, sea para análisis químico o análisis sensorial de las uvas en el campo, se haga de forma adecuada. En la mayor parte de los casos son mal tomadas las muestras en la mayor parte de los viñedos y pueden ser y suelen ser poco representativas y poco deseables. Es importante prestar atención y definir ese momento, porque hay veces que hay que evitar verdor, astringencia, evitar sobremaduración, deshidratación, y para eso el seguimiento físico-químico y sensorial es decisivo hacerlo correctamente. Esto era simplemente un ejemplo que he puesto, pero es un ejemplo real. ¿Cómo puede llegar a cambiar en 7 días a veces los perfiles, o en 14 días, los perfiles generales del potencial de una uva? Y eso puede dar lugar a que tengan caracteres, por ejemplo, perfiles aromáticos con unas diferencias enormes que luego, a la hora de elaborar esas uvas o de elaborar esos vinos, deberíamos tener en consideración. Bien, luego un aspecto que ya está muy, en los últimos años, a Dios gracias, va alcanzando importancia, es que los sistemas de conducción deben mantenerse con las plantas con una buena comunicación vascular entre las distintas partes. Y las partes permanentes, las partes estructurales, troncos, brazos, cordones, que estén sanas y que eso permita que las vides alcancen la longevidad deseada, que puede ser de 2 años o de 122. ¿De acuerdo? Evitar heridas en las partes permanentes, permitir el alargamiento y favorecer la continuidad vascular. Muchas veces el aspecto de nuestros viñedos podría ser el que refleja esta imagen, la mutilación permanente, que se ha dado fundamentalmente en las conducciones en espaldera y de forma totalmente sin fundamento. ¿Qué debemos intentar? Pues que las plantas se alarguen con naturalidad, que estén bien conectadas, porque además las vides cicatrizan siempre más. Y el alargamiento es no sé si mal, es una condición necesaria para garantizar la estabilidad de nuestro sistema de conducción. Por último, dentro de esto ahora veremos unas imágenes. Ya se ha apagado. Bien, ¿Perdón? ¿Tengo que acabar? Bien, acabo rápido. Bien, vamos a ver, yo quería terminar simplemente viendo unas imágenes, pero comentar 2 cosas. La viticultura es una actividad económica y, por tanto, las inversiones y los costes de producción deben ser adecuados para nuestro sistema de conducción. Aquí he puesto simplemente un ejemplo de la adaptación
del sistema de conducción, falta a la mecanización, que va a tener un reflejo importante. Simplemente en el gráfico y sin detenernos en nada, las formas de conducción van a permitir grados de mecanización muy distintos y costes de producción muy diferentes. Para terminar, si me puedo pasar unas imágenes. ¿Sí? Bien. No, era simplemente decir que, bueno, en España, lo que quería volver a donde he empezado, los sistemas de conducción han sido tradicionalmente vasos, como el que vemos en la imagen, sistemas de conducción tremendamente interesantes y positivos, los vasos, espalderas, que también se distribuyen en toda la geografía, que no deja de ser un sistema tremendamente interesante y positivo, o, en otros casos, por ejemplo, los parrales, que ocupan los extremos de España, tanto las zonas húmedas como pueden ser las zonas del Chacolí o las zonas de Rías Baixas, como las zonas del Levante español. Y simplemente comentar que frente a ellos, pues simplemente ver unas imágenes, que tenemos otras alternativas que nos pueden procurar condiciones interesantes para conseguir ese potencial enológico o ese rendimiento. En el mismo trabajo, por eso me parece interesante cuando he comentado la revisión que ha publicado recientemente Fofo y Stefano Poni, pues ponen de manifiesto cómo los diferentes sistemas de conducción proporcionan aptitudes muy diferentes, fisiológicas, mecánicas, económicas o de utilización de recursos ambientales, que, como él comenta, se hacen especialmente importantes frente a las condiciones actuales del calentamiento global. Bueno, algunas alternativas pueden ser espalderas abiertas, como estas, más porosas, que permiten sombrear y solear de forma distinta, se incrementa la porosidad, sistemas caros, no muy mecanizables, pero una variante de la espaldera que me parece interesante, los ejes verticales o cordones verticales, una alternativa difícil de mecanizar, pero con condiciones microclimáticas muy interesantes. Lo que hemos llamado California Sprawl, aunque los Sprawl son de origen casi todos californianos, sistemas desparramados que interceptan radiación y sombrean y evitan la sobreexposición y generan microclimas de racimos muy luminosos y muy a la sombra y además alejados del suelo, donde la porosidad sigue siendo un objetivo perseguido. Semi-sprawl, que son más modestos, sistemas que pretenden desparramar la vegetación y los racimos, pero de una forma más contenida y con inversiones más limitadas. Yo a ese le he llamado sprawl australiano, que seguramente también será de origen californiano, pero este sprawl australiano es el que más se extendió en California, que pretende intervenciones pequeñas, microclimas buenos y mecanizaciones altas. Y por último, pues he puesto ejemplos de pérgolas o de cordones simples de altísima mecanización. Y muchas gracias.